En medio de una escalada sin precedentes en Medio Oriente tras la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, el panorama político de la región se encuentra en fase de reconfiguración. La respuesta iraní no solo ha sido militar, sino también diplomática, en un intento por sostener su modelo político e influencia regional tras el asesinato del líder Ali Khamenei, de altos mandos militares y figuras políticas. En ese escenario, países como Líbano enfrentan tensiones internas y presiones internacionales con debates sobre negociaciones con Israel y el desarme de la resistencia de Hezbollah. Para analizar este contexto, conversamos con el analista internacional Ramón Medero, quien nos ayudará a comprender las claves geopolíticas, los elementos menos visibles del conflicto y las implicaciones regionales de esta nueva fase de confrontación. Bienvenido, Ramón Medero, a En Cualquier Lugar. Hola, gracias por la invitación a este querido programa En Cualquier Lugar. Bueno, gracias a usted por estar con nosotros. Ramón Medero es analista internacional, editor, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Vamos a analizar la situación de Medio Oriente tras la agresión sostenida de Estados Unidos e Israel contra Irán. En esta nueva fase, cuando vemos que ya han pasado semanas y parece que el conflicto no cesa, no tiene el panorama que nos diga que pueda darse una finalización de esta situación, ¿cuál es la lectura? ¿Cómo interpretas esta nueva fase del conflicto? Bueno, estamos presenciando una derrota flagrante militar, tanto en lo táctico como en lo estratégico, de Estados Unidos frente a la República Islámica de Irán, que ha demostrado una superioridad en su defensa, en su resistencia, no solo en el ámbito militar, sino desde el punto de vista de la espiritualidad, de la fe de todo un pueblo. Ahí se está manifestando la voluntad colectiva. Entonces, ha quedado desnudado, ha quedado al descubierto las fracturas, las debilidades de Estados Unidos. Su soberbia ha quedado completamente enterrada, se ha dado contra el muro de la dignidad del pueblo iraní. Entonces, esa vulnerabilidad, esa supuesta capacidad de potencia invencible, ha quedado derrotada. Estados Unidos se encuentra atorado, empantanado, atascado en un conflicto injusto, una guerra impuesta a la República Islámica de Irán, una guerra que ha sido injusta, ilegítima, desde todo punto de vista, innecesaria, repudiada por el mundo entero. Es decir, no solo por el pueblo iraní y muchos de los pueblos de la región, sino por el propio pueblo estadounidense. Vemos cómo han salido a la calle en estos días pasados, en más de 3.000 lugares de Estados Unidos, cientos de miles, millones de personas a manifestarse contra Trump, contra el rey, porque es una monarquía. Estados Unidos se ha degradado a un estado fallido, ha terminado convirtiéndose en aquello que ha estado siempre señalando al otro. Es decir, señalaba a Venezuela de ser un estado forajido, señalaba a Irán de ser un estado forajido, señalaba a Siria, a Irak, a Libia, todos son estados forajidos, pero el gran forajido, el gran delincuente siempre ha sido Estados Unidos y su perro cancerbero, que es el ente sionista de Israel. Entonces, aquí hay muchos elementos para conversar. Comienzo diciéndote eso, que es que está atrapada una guerra que comenzó desde la ignorancia, con un desconocimiento total de lo que es la cultura milenaria del pueblo iraní, de su voluntad colectiva, de los elementos estructurales de su identidad como pueblo. Y eso es parte de la derrota que está viviendo Estados Unidos, y esto no es algo nuevo. Las confrontaciones entre Irán y Estados Unidos, promovidas por Estados Unidos, tienen larga data.
No olvidemos nunca el año 53, el golpe de Estado a Mossadegh, en el año 53, a través de escaramuzas y actividades de desestabilización interna por grupos allí, células pro-sionistas y pagadas por Estados Unidos, por Israel y por el Imperio Británico en ese momento, por el Reino Unido. Y bueno, y hay una larga historia. En el año 80, recordemos la operación Garra de Águila. Esa águila se estrelló en una misión que quería rescatar al grupo diplomático de la Embajada de Irán, de Estados Unidos en Irán, y falló terriblemente. Eso fue cuando Carter, si no recuerdo mal. Y luego hubo varios eventos bélicos contra Irán en el año 87, 88, en la guerra impuesta. Ya Irán estaba en una guerra contra la OTAN y era contra Irak, que fue una guerra impuesta, una guerra sagrada, como le llaman, pero que en realidad participaron decenas de países en esa guerra. Entonces, esto tiene larga data y siempre Estados Unidos ha salido derrotado. Estados Unidos no sabe cómo. Estados Unidos está obligado a confrontar a Irán, pero nunca lo puede vencer y nunca puede aceptar su derrota. Entonces está entrampado en esa situación tan ilógica, buscando siempre actuar o actuando siempre impulsado por el Estado sionista de Israel. ¿Qué errores crees que cometió los Estados Unidos, hablando de ese tema de la ignorancia, no solamente para iniciar el ataque, sino para insistir en esa agresión contra Irán? Sí, son varios errores de cálculo que hizo, ¿no? Recordemos que Estados Unidos hizo una ruta, recorrió un camino para llegar luego a esa guerra impuesta contra Estados Unidos. Recordemos que tomó el Canal de Panamá, de alguna manera bajo la amenaza militar. Ese gobierno genuflexo de Molino cedió y bueno, le dio la espalda a China, y prácticamente ese canal interoceánico quedó en manos perdió su soberanía y quedó en manos de Estados Unidos. Y luego se vino contra Venezuela, y eso es lo que ha envalentonado la acción contra Irán, porque Venezuela ha servido una especie de pertrecho de retaguardia. Fíjense que todo el conflicto en este momento es de carácter energético, petrolero, gasífero, energético, y Venezuela pues entonces como la gran mina que permite llevar adelante esas aventuras descabelladas, porque se cree que tiene en su poder pues los ingentes recursos energéticos de Venezuela. Luego se va contra Irán, como te dije, desde la ignorancia. Comencemos por algo primero que es importante. Lo de la República Islámica, lo islámico no es un simple adjetivo. O sea, es una doctrina, es una creencia. Recordemos que lo islámico, en el nombre de la República Islámica de Irán, no es un adorno, no es un simple adjetivo, sino es un fundamento, es una doctrina islámica basado en los preceptos coránicos, islámicos, jurisprudenciales, etcétera, etcétera. Y allí hay un factor que perdieron de vista los estadounidenses, que es la escuela de Karbala. Lo digo brevemente. El Imam Hussein, nieto del profeta Muhammad, negándose a subyugarse y de arrodillarse ante un tirano, Yazid, que es el Trump de la época, el villano de la época, fue interceptado, en Karbala, que hoy día Irak, y allí se dio la batalla de Karbala, una batalla desigual, asimétrica. Eran 77 hombres del lado de Imam Hussein contra 30.000 soldados del ejército de Yazid. Y bueno, fueron masacrados, fueron martirizados. Entonces allí, esa es la escuela de Karbala, porque el martirio no significa derrota. Ahí está el elemento revolucionario de la República Islámica de Irán. El miedo, que siempre ha sido utilizado por Occidente como un factor de terror para subyugar, en el Islam el martirio es no morir. O sea,
martirizarse, morir en la lucha por la causa de Dios, no es una muerte, es una bendición, es el beso de Dios en la frente del combatiente, y es un paso trascendente al paraíso, sin interrogatorio, sin nada. Es un testigo, el mártir es un testigo ante Dios. Y aparece en el Corán, creo que en la Sura 3, en el versículo 129, si no recuerdo mal, pero en todo caso, en el Corán aparece tal cual, ¿no? El mártir no muere, el mártir va a un estado superior al lado de Dios. Entonces esa escuela de Karbala que la desconoce Occidente, ha sido uno de los elementos que ha permitido la derrota de Estados Unidos. Pero hay otros elementos, que casi todos se responden cuando uno ve la soberbia estadounidense, ¿no? La soberbia de no saber interpretar la cultura iraní, que es una cultura milenaria, una cultura que se ha estado preparando para luchar contra Occidente desde hace cientos de años, no es desde ahora. Y otra cosa que yo lo había nombrado, te lo había mencionado en otro momento, que es lo de la voluntad colectiva, que si me permite lo digo muy brevemente. La voluntad colectiva lo decía Michel Foucault en el momento mismo en que triunfaba la revolución. Él decía, estamos viendo cómo se realiza un concepto, una categoría que creíamos, una entelequia que creíamos imposible de realizarse, que es la voluntad colectiva. Los teóricos, filósofos, sociólogos pensaban politólogos pensaban que eso era imposible de darse, y se dio en el pueblo iraní. ¿Qué es la voluntad colectiva? Es la transformación plena, profunda del individuo y de la sociedad. No, la revolución islámica de Irán no fue solamente erradicar la monarquía y sacar de allí la influencia de Occidente, no, es la recuperación de su identidad, una transformación espiritual y profunda. Y yo aprovecho para decir esto: en una guerra, en toda guerra, quien triunfa es aquel pueblo, y conducido además por líderes, aquellos pueblos iluminados, aquellos pueblos que tienen el alma encantada, aquellos pueblos iluminados y que persiguen una creencia superior, trascendente, que persiguen un mito multitudinario, una voluntad colectiva basada en la esperanza, basada en la utopía cierta. Llámalo mito, llámalo espiritualidad, llámalo religión, llámalo islam, llámalo cristianismo, lo que tú quieras, llámalo utopía, esperanza, pero es perseguir un mito multitudinario, una creencia cierta de una liberación, de una emancipación del ser humano. Mariátegui nos hablaba de eso, el gran Amauta, citando a Román Roland, el alma encantada. Entonces solo aquellos pueblos que alcanzan la victoria son los que tienen el alma encantada. Irán tiene el alma encantada, y Occidente está en una crisis profunda espiritual, tiene el alma desencantada, como lo decía Ortega y Gasset, lo recuerda también Mariátegui en su artículo El mito y el hombre. De tal manera que estamos ante una guerra civilizatoria. Entonces ese es el gran arma. Más allá, esto no es solamente una guerra en términos militares, aquí hay una confrontación de teologías, de modelos civilizatorios, una teología de la liberación, de la emancipación, de la verdad, de la justicia, contra una teología diabólica que tiene su propia ética, su propia espiritualidad. Estamos hablando de la coalición de Epstein, estamos hablando de dos niveles morales antagónicos. Es decir, estamos hablando de la maldad que por muchos teóricos ha sido ya nombrada como satanismo. Es decir, estamos en una dicotomía tan elemental como la confrontación entre el bien y el mal. Y el Islam, que es una religión, una teología, una entidad política, porque cree en la confrontación entre opresores y oprimidos, y están obligados, el Islam chiita está obligado a
luchar por los oprimidos en contra de los opresores. Entonces esto no es simplemente una guerra de misiles y de barcos, la principal guerra es esa, y estamos representados, todo el sur global nos tenemos que ver allí representados, nos tenemos que ver allí reivindicados y hasta vengados, en el caso de Venezuela, por el triunfo de Irán sobre Estados Unidos, un triunfo que Estados Unidos la respuesta iraní ha combinado el tema militar como el diplomático. ¿Cómo evalúa usted esta capacidad, estrategia que ha desarrollado Irán para cambiar las condiciones que el enemigo, en este caso Estados Unidos e Irán, pensaba que tenían al iniciar el ataque? Sí, Irán ha dado una lección en el ámbito militar, en el ámbito estratégico, en el ámbito diplomático, en el ámbito espiritual, como ya lo revisamos en la respuesta anterior. Entonces sí, son años de preparación desde esa guerra impuesta sagrada del año 80-88, donde ellos se dedicaron a desarrollar un ámbito de lo militar, que es el ámbito misilístico, porque Occidente se enfatizaba o se concentraba sobre todo en la supremacía aérea de la aviación y naval. Entonces Irán consiguió ese nicho estratégico de desarrollar una capacidad misilística única, con una gran tecnología. Recordemos que las universidades en Irán, a diferencia de Occidente, son universidades que no están al servicio del capitalismo, de amasar el capital, sino que son jóvenes que se gradúan y tienen ya un espacio de trabajo, de producción intelectual y científica, donde la mujer tiene una gran preeminencia. Más del 60% de las matrículas universitarias son mujeres. Entonces la mujer científica, el hombre científico ha destinado su conocimiento para el desarrollo tecnológico de Irán. En lo militar es un ámbito. Entonces ha sido derrotado Estados Unidos con esta superioridad misilística estratégica, pero además recordemos que lo que más le duele a Occidente y a Estados Unidos es el capital, es el dinero, es lo financiero. Allí recordemos que está en juego el petrodólar. Es decir, Irán controla el estrecho de Hormuz, que es el paso entre el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, hacia el Mar Arábigo y luego hacia el Océano Índico, ¿no? Y tiene como correlato, o tiene como aliado a los yemeníes, a los hutíes, que controlan el estrecho de Bab al-Mandeb, que es otra llave de un estrecho estratégico, ¿verdad? Que en este caso comunica el Mediterráneo y a través del canal de Suez, Mar Rojo, hasta llegar al Mar Arábigo y el Océano Índico. Entonces son dos pasos estratégicos y eso le ha dado fuertemente a la economía estadounidense. Mira, y ahí es donde ese es el misil que más destrucción ha causado en la lógica y en la moral de Estados Unidos. Cada día que pasa hay dos relojes que van corriendo, que van avanzando. Uno es el gasto militar de la guerra en Estados Unidos, que ya alcanza los 36 mil millones de dólares. Va a un ritmo de $1 millón de dólares, de $1.000 millones de dólares al día. $1.000 millones de dólares diarios gasta Estados Unidos y quizás hasta más, y es un reloj que va andando. Pero hay otro, que es la deuda, y que están relacionados, que es la deuda estadounidense, que va por más de 39 billones, a un ritmo de 6.000 millones de dólares diarios. Entonces, la situación interna estadounidense es grave, no solo por las manifestaciones que ya hice mención, que piden que Trump, deje el poder
así, y ha perdido en casi todos los escenarios políticos desde el 2025 Trump. Entonces las tiene, el futuro político de Trump está ya sentenciado. A partir de noviembre se estima que Trump, a no ser que esgrima otra de sus argucias y otra de sus trampas, es decir, autoritarismo, porque es un tirano. Difícilmente se escape de la trampa en la que ha caído internamente. O sea, lo está haciendo proyectando, tratando de que la mirada vaya hacia otro escenario y se deje de ver lo que está sucediendo en Estados Unidos adentro, que hay unos grandes problemas allí tremendos, que ahí yo diría hasta una especie de guerra civil no declarada, que por momentos se manifiesta hasta que llegue un momento en que eso implosione. Entonces, al cerrar el estrecho de Hormuz, Estados Unidos se ve en una situación compleja porque esa pirámide del petrodólar es un esquema financiero donde en los años 70 Kissinger creo que fue que estableció ese acuerdo con los países de la OPEP, se puso en práctica creo que en el 74, donde estaban obligados o se habían comprometido a cambio de protección y de seguridad militar. Los países árabes se habían comprometido de vender el petróleo en dólares, ¿verdad? Y reciclar esas grandes acumulaciones de capitales en dólares, reinvertirlos en Estados Unidos. Entonces allí hay una máquina que es lo que permite reciclar, que permite mantener una economía ficticia, el esquema Ponzi, creo que se llama, que es un esquema fraudulento, donde los primeros inversionistas siempre ganan y necesitan siempre de un nuevo inversionista para poder mantener ese ciclo de generación de dinero. O sea que la economía estadounidense está basada en un esquema financiero tremendamente fraudulento, porque entonces si el petróleo deja de fluir, si ya no es el dólar la moneda de cambio para comprar y vender el petróleo, pues entonces la economía financiera, que lleva por 39 billones de deuda, colapsaría por completo el imperio estadounidense. Entonces esos son los principales misiles que Estados Unidos ha estado lanzando, los más poderosos, los más destructivos desde el punto de vista económico contra Estados Unidos. Ahora, profesor Medero, hay otras naciones que están siendo también atacadas, como el Líbano. Hemos visto algunas autoridades del gobierno libanés que han culpado a Irán de haberlos arrastrado a una guerra contra Israel. ¿Cuál es su opinión de estas declaraciones? Sí, es lamentable, aunque luego en reuniones posteriores ha habido algunos cambios. Por ejemplo, Qatar ha manifestado que alejarse del tema de la confrontación a favor de Irán. Hemos visto en esa reunión, tú te refieres al encuentro en Riad, en Arabia Saudita, de los cancilleres de los países árabes de la región y países islámicos. Sí, allí escuchamos algunas declaraciones realmente decepcionantes, ¿no? Creo que era un momento importante, histórico, trascendente, para que los países enviaran un mensaje de unidad islámica, porque el Islam es uno solo. Y el Islam tiene que salir fortalecido de esto. En esa región, estoy hablando de la perspectiva de la región, más allá de la diferencia de las escuelas sunitas, chiitas, allí lo más importante, es crear una espiritualidad, una forma de convivencia que genere unidad, a pesar de que el pueblo persa culturalmente es distinto al árabe. Eso probablemente mucha gente lo desconoce. Los turcos es una cultura diferente, los árabes es una cultura diferente, y los persas son otra cultura, idiomática, histórica. Pero el Islam los une.
y quien ha logrado la fragmentación del Islam en la región ha sido Estados Unidos, precisamente, que ha convertido esos países en nodos al servicio de los intereses de Estados Unidos y Israel, haciéndoles creer que iban a estar protegidos bajo el paraguas de su omnipotencia militar, y resulta que esta ha sido una oportunidad para revelarle a ellos, a los países del Golfo, que eso era una falsedad. Los han usado como escudo, los han usado como carne de cañón, los han traicionado. ¿Qué seguridad les ha otorgado el Estado sionista de Israel y Estados Unidos a los países del Golfo si Irán ha atacado a todas las bases, ¿verdad?, estadounidenses que están allí, y poco o nada ha servido de defensa a esos países, la infraestructura y los contingentes militares allí colocados? Entonces eso era una falacia, era una mentira, un engaño. Entonces fue el momento oportuno para llamar a la unidad. Sin embargo, escuchamos algunos discursos donde señalaban a Irán como un país que está atacando a sus hermanos del Golfo, y eso es falso. Ya recordemos que esto es una guerra impuesta y que ya Irán había advertido que iba a atacar aquellos puntos donde se escondía el enemigo. Los cobardes estadounidenses se refugiaron en infraestructuras civiles, hoteles, etc. Y fueron atacados donde se esconden. Son atacados donde se esconden. No es nada contra los pueblos árabes, ni contra sus pueblos, ni contra su gobierno, pero sí un llamado constante de que ellos comprendan que es necesario unirse. Y yo quiero hacer mención en particular a lo que dijo Youssef Raji, o creo que se pronuncia así, que es el canciller del Líbano, como emisario del presidente del Líbano, también de nombre Youssef Aoun. Yo digo que aún parece que aún no se ha leído la historia de su país, porque aún le manda a decir a su canciller que manifieste que su país y que su gobierno va a erradicar la influencia de Irán en el Líbano, porque ha sido la causa de que el ente sionista ataque al Líbano, ¿no?, por estar financiando a Hezbollah. Bueno, imagínate, yo sobre eso te hablaría una hora, pero esto es una manipulación de la historia. O sea, en primer lugar, hay que decir que gracias a Hezbollah, que se le siga satanizando como un grupo terrorista, hay que decirlo hasta el cansancio, eso es parte del relato occidental, pero Hezbollah es un partido político legítimo, que tiene presencia legal y legítima en el Parlamento, y que creó un brazo armado en defensa de la soberanía, y que gracias a Hezbollah, no precisamente gracias al ejército del Líbano, sino gracias a Hezbollah, es que Israel no ha podido hacer lo que hizo en Siria, fragmentar el territorio. Y las pretensiones de Israel sobre el Líbano han sido incluso desde antes del año 48. Ya las milicias fascistas sionistas, antes del 48, ya tenían pretensiones en el territorio libanés. Y a partir de allí, bueno, con la Nakba del 48, los cientos de miles de refugiados que fueron a Beirut y al Líbano, obviamente allí estaba la resistencia necesaria de un pueblo que ha sido oprimido y desplazado. Siempre fue el casus belli del Estado sionista de Israel para atacar el Líbano, de que allí hay una resistencia. Fue contra OLP al principio, luego creó facciones falangistas, cristianas, fascistas, ultrafascistas, a favor del ente sionista, que hicieron grandes masacres, como la masacre de Shatila y de Sabra y de Khan, creo que es la otra. Hay por lo menos 3 masacres terribles, que incluso por la ONU declaradas como genocidio, con estos brazos armados del ejército del sur del Líbano, etcétera, a favor del sionismo, y que han masacrado históricamente al pueblo libanés. Y en el 82 fue que nació Hezbollah, o sea, en todos los años que hay de ahí hacia atrás. Y en el 79 la Revolución Islámica de Irán, es decir, que las datas de incursiones y de agresiones a Israel son antes
de esos dos momentos. Y ha sido Hezbollah en el año 2000 que hizo correr a Israel con el rabo entre las piernas, un triunfo histórico. Nunca el Estado Unidos de Israel había sufrido una derrota de ese tipo, y también lo venció en el año 2006, y lo sigue venciendo, y ahora en este momento ha causado grandes estragos en el ejército sionista. Ha destruido columnas enteras del famoso tanque, no recuerdo el nombre, el tanque israelí, que es un aparato militar, una maquinaria militar extraordinaria, también invencible. La cúpula de... La cúpula de hierro es la defensa multicapa que utiliza Israel, que también ha sido destrozada. Pero estos tanques de guerra han destruido casi 100 en apenas un mes. Entonces ambos genocidas, tanto Estados Unidos como Israel, han sido vencidos en todos los terrenos. Entonces, ojalá los países árabes eleven de nuevo la bandera de la unidad, comprendan cuál es el enemigo, ¿cierto? Y no que se pongan del lado de Irán y se sumen a la guerra con Irán, que ya lo hizo Irak. Ya en Bahrein se están dando ya manifestaciones del pueblo contra los estadounidenses, se han sumado, y Bahrein tiene una comunidad chiita grande, importante, pero es una monarquía y se han sublevado contra la monarquía y contra Estados Unidos. Hay confrontaciones en Irak contra el ejército estadounidense, y el ejército estadounidense ha salido corriendo también de Irak hacia Jordania. Es decir, hay un despertar de la conciencia que poco a poco estaremos observando. Finalmente, profesor Medero, a día de hoy estamos ante una guerra regional que va a ser más amplia, ¿o todavía hay posibilidades, hay espacio para salidas diplomáticas? Bueno, fíjate, de eso hemos escuchado mucho. Escuchamos a Trump decir todos los fines de semana, él ha usado mucho el discurso bélico para manipular los precios del mercado, ¿no? Porque es como una manera de contener la derrota económica que está sufriendo con el tema del estrecho de Hormuz. Entonces, los fines de semana su discurso es encendido, ¿verdad? Porque los mercados entonces suben, el precio sube, y el lunes en la mañana entonces habla de que no, que hay posiblemente unos acuerdos, que Irán está hablando y está intentando conversar con ellos, que ellos están escuchando, a ver y tal. Entonces los precios del petróleo bajan, ¿no? Y pues obviamente él y todos sus socios se enriquecen, porque como están manipulando el mercado, saben en qué momento invertir. Eso por un lado, que es una jugarreta sucia personal y de su pudredumbre, de su grupo de corruptos. Pero por otro lado es una flaqueza. Y ellos presentaron hace un tiempo 15 puntos para un posible acuerdo con Irán. Todos esos 15 puntos que ya los conocemos, que son, que niegan la soberanía del pueblo iraní sobre el tema nuclear, sobre su derecho a desarrollar el armamento en su defensa, etcétera, 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 ¿no? Entonces, les piden que dejen de surtir armamento y asesoría al eje de la resistencia, que dejen el estrecho de Hormuz, que renuncien a su soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Entonces, eso es algo imposible. Es decir, Irán nunca se va a doblegar ante eso. Entonces está en ese sentido el juego trancado. El juego trancado porque es el momento de los pueblos que no renuncian a su soberanía, a su derecho, a su libre determinación. Y Irán nunca va a renunciar al estrecho de Hormuz, porque no es una dádiva que le está dando Estados Unidos, es un derecho natural, geográfico, sobre ese estrecho. Y están en el derecho de establecer la administración sobre ese espacio. La defensa el eje de la resistencia es
es un eje necesario porque Estados Unidos históricamente, desde su fundación en el siglo XVIII, en su genética está la traición y la mentira y el engaño. Entonces nunca, o sea, sería esta la primera vez en la historia de 250 años de historia de Estados Unidos que Estados Unidos honre su palabra. Y ya Irán aprendió la lección. O sea, con Estados Unidos no hay diálogo posible porque Estados Unidos todo acuerdo al que llegue lo va a traicionar, lo va a desconocer. Entonces son 5 puntos que tiene Irán que son inamovibles, que no son negociables, que son monolíticos, que es su derecho a defenderse. Su derecho a defenderse, el derecho a pedir que todos los frentes contra el eje de la resistencia cesen, que el ataque contra Irán cese y que no se vuelva a repetir en la historia, y que tengan su derecho a la administración del estrecho de Hormuz. Son puntos que establece Irán. Claro, conocemos otros que están allí establecidos, como el tema nuclear, que tiene derecho Irán a desarrollar su energía nuclear para fines pacíficos y civiles, que fue uno de los argumentos usados por Occidente, por Estados Unidos, para atacar Irán, cuando existe una fatwa, que es hasta señor Joe Kane, el que dimitió en la oficina contra terrorismo, lo escuchamos decir, a mí me sorprendió, es que hay hasta una fatwa emitida por el imán Jamenei en el año 2004, si no recuerdo mal, donde establece, la fatwa es un dictamen religioso que prohíbe el uso de armas de destrucción masiva, entre ellas el arma nuclear. Pero como son una guerra civilizatoria, la palabra en Occidente no vale, pero la palabra de un imán con tan elevados valores morales y éticos vale mucho. Es la palabra de un religioso, de un líder supremo. Entonces, es eso. Yo creo que podemos concluir diciendo que esto es una guerra del sur global, a favor del sur global, es una guerra civilizatoria, es una guerra donde Estados Unidos no quiere reconocer su derrota, y una guerra peligrosa porque, dada lo que acabo de explicar, este antagonismo entre los puntos de uno y de otro para el cese de las hostilidades, yo siempre cito el discurso de Fidel Castro en el año 2010, que si lo tuviéramos aquí al lado, de ese gran visionario que fue como líder, Fidel Castro, advirtió: toda guerra contra Irán, una guerra contra Irán, acabaría en una tercera guerra mundial y en una conflagración nuclear. Entonces yo me pregunto, ¿será que el ente sionista de Israel y Estados Unidos, sabiendo en la práctica la capacidad de respuesta de Irán y su decisión de no doblegarse, de no arrodillarse, de no ceder ni un centímetro en sus posiciones, y no será que Estados Unidos nos quiere llevar a un escenario, Dios nos libre, un escenario similar al de 1945, hacer de Irán una especie de Japón y lanzar una bomba nuclear táctica? En aquel momento se usó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki para poner sobre la mesa el dominio, la hegemonía global de Estados Unidos a través de la fuerza del arma nuclear. Pero en este caso, en una situación de pérdida de hegemonía, ese principio pudiese retomarse, viendo que no se puede derrotar al enemigo y viendo que si acepta la derrota trae consecuencias graves para su plan hegemónico, pudiese entonces usar una bomba táctica nuclear, lo cual sería muy grave. Y de no ser así, de continuarse expandiendo, escalándose esta situación, pues nos estaría llevándonos a un invierno energético. Ya se nota en distintos países de Asia, en la India, en distintos países de Asia, en Australia, en Estados Unidos, como ya hay protocolos energéticos de reducción de consumo por los altos precios de la gasolina, del gas, que ha impactado a la industria,
mediana y grande en los distintos países. Entonces, bueno, mira, toda guerra es, yo finalizo con esto, toda guerra es terrible porque muere gente y hay consecuencias graves para todos los pueblos, incluso los que estamos alejados de la zona de guerra, consecuencias económicas. Pero esto es un momento histórico de un punto de inflexión histórica donde es necesario vencer a un enemigo que nos quiere llevar a toda la humanidad al fin, el que quiere imponer un modelo civilizatorio de muerte, ¿verdad? De muerte y de opresión. Entonces, creo que es una lucha, es un tiempo mesiánico, diría yo, recordando a Alain Boudou, un tiempo mesiánico que nos llama aquí y ahora, en este momento, a la acción a todos los pueblos del mundo para confrontar esta malignidad que quiere acabar con la vida del planeta y de toda la humanidad. Bien, muchas gracias, profesor, por darnos las claves para entender en su magnitud real esta situación en Medio Oriente que muchas veces se nos escapa a quienes vemos la situación desde Occidente. Estuvimos conversando con Ramón Medero, él es analista internacional, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, editor, quien nos daba las claves, profundizaba sobre lo que hoy es noticia, lo que hoy marca la pauta en la dinámica mundial, que es este conflicto, esta escalada de violencia que se vive en Medio Oriente a raíz de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los invitamos a que sigan minuto a minuto la cobertura que está haciendo Alma Plus TV sobre lo que sucede en Medio Oriente. Le damos las gracias por observar esta entrevista hasta el final. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en una próxima entrevista.